Buenas noches, mi nombre es María Viñole Donadío y acá estamos aportando material para mi nueva lista de reproducción llamada Realidad Marcial, en donde voy a aportar material sobre apreciaciones de la realidad desde un espacio marcial. Solemos decir que en épocas de guerra el artista marcial es un guerrero y en épocas de paz el artista marcial es un líder. Asimismo, en épocas de cambio, el artista marcial es un buen estratega. Así que en estas épocas de cambio, como buenos artistas marciales, vamos a aportar nuestra apreciación desde este espacio en el canal de YouTube y para todas las redes, para todos los amigos que están por allí siguiendo con algún comentario. Si les gusta este material, por allí agreguen su like y suscríbanse para futuros videos. Bueno, el tema de hoy es fantástico. Hoy asumió el nuevo presidente de la República Argentina, Javier Milei, asumió el mandato, muy interesante. Esto es una fecha trascendental en la historia de la humanidad, porque lo que pasó hoy en Argentina va a tener una repercusión fenomenal en todo el mundo. Va a ser simplemente un dominó. Impresionante, esto tiene una trascendencia, como decía la representante vocera de Estados Unidos, una repercusión que tiene dimensiones bíblicas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de lo que representa esto para la historia, no solamente de la Argentina, sino de la humanidad. De ahí yo quiero puntualizar un par de cosas. Podríamos comentar muchísimo acerca de todo lo que fue este gran día para la humanidad, para el mundo entero, pero vamos a centrarnos en dos o tres puntos para achicar el tiempo, ¿verdad? Me voy a centrar en el discurso, fundamentalmente en el discurso presidencial, fabuloso, impecable, con mucho carácter, de un tenor realista que hace falta en Argentina, hace falta, pero igualmente los argentinos están preparados de alguna manera, o mejor dicho, en varias maneras. Están preparados desde lo que es la moral, en el sentido del entusiasmo. Están preparados en el sentido del intelecto colectivo. ¿Por qué? Porque este candidato justamente consiguió ganar su elección. ¿Por qué? Porque consiguió transmitir una visión a la comunidad, al pueblo argentino. A mí mucho pueblo no me gusta decir, porque pueblo suena a populista, popular, populista, y son cosas que verdaderamente son términos que los asociamos rápidamente con reyertas ideológicas y por supuesto con esta batalla cultural que estamos librando. Entonces en esta ocasión fue tan limpio, tan impecable toda la ceremonia, todos los sucesos, todos los instantes del proceso en el cual Javier Milei asume su mandato, que fue algo realmente tranquilizador, a pesar de que su descripción sobre la herencia que está recibiendo en estos momentos del gobierno anterior, fue una descripción realmente oscura, nefasta. Justamente en su discurso hizo hincapié en detallar todo lo más posible, todo lo que la situación concreta, real, concisa en la que está involucrado el país, en todo sentido, en el sentido financiero, en el sentido humano, más que nada apuntó a describir esto apuntando a las soluciones, porque inmediatamente se puso del lado de la solución, repitió muchísimas veces la palabra ajuste, pero también añadió inmediatamente que el ajuste se refiere a el Estado. Ajustar, pero que
padezca el Estado, esta vez el ajuste. Realmente Argentina viene padeciendo ajustes, incremento de impuestos, etcétera, 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 desde hace muchas décadas. Entonces es necesario que esta vez el ajuste recaiga sobre el Estado. Entonces me pareció muy interesante, esto lo quiero puntualizar, la amplitud que le dio a la retrospectiva. ¿Por qué? Porque hay generaciones que nacieron y vivieron bajo un modelo de gobierno exclusivamente, no conocieron otra cosa. Entonces se fue bien atrás, 100 años atrás en la Argentina, que era lo que sucedía. Es más, no se fue 100 años atrás, se fue mucho más atrás, porque se fue al día en que se firmó la independencia, al día en que Argentina se anunció como Argentina, como patria, como nación, anunció su estado de soberanía. Entonces me pareció interesantísimo que hiciera esa retrospectiva muy amplia para que hoy por hoy, especialmente la gente más joven, que sin embargo hay una gran multitud de personas jóvenes que lo siguen, pero está muy bien dicho bueno, que hubo un proceso que fue muchísimo más atrás que estos últimos gobiernos, estos últimos 50 años. Argentina viene viviendo, experimentando ese proceso con todos sus recodos en el camino y con toda esas etapas vertiginosas que ha tenido. Entonces es interesante que los jóvenes, sobre todo los que el único modelo que conocieron fue el kirchnerismo, que pudieran acceder a una retrospectiva amplia. Eso fue fabuloso haberlo incluido en su discurso. Bueno, la descripción, ya dijimos, la descripción fue fabulosa, absolutamente sobria, pero sin fatalismo. Eso fue muy interesante, en ningún momento hubo lamentaciones ni victimizaciones, porque pobrecitos nosotros, mirá el país que recibimos, para nada. Fue muy concreto en los detalles que dio y en general, las generalidades que también fue muy claro en la descripción. Pienso que el ciudadano argentino le quedó clarísimo, pero básicamente creo que le quedó claro también porque lo está padeciendo. Entonces lo que describió Javier Milei realmente ya lo esperábamos que describiera una situación como la que describió. Y después viene lo mejor, hay luz en el camino, al final del camino. Hay luz al final del túnel, luz al final del camino. Eso fue algo muy alentador, allí dejó su semilla de esperanza. También muy bien dicho, eso fue algo espectacular de su parte, porque fue como que se cargó y se acomodó muy bien esa mochila, esa herencia en la espalda, y de forma muy humilde solicitando la colaboración, el apoyo y el respaldo de los ciudadanos, los que lo votaron y los que no. Hizo su compromiso. Fue de esa forma que él solicitó humildemente el apoyo, el respaldo de todos, pero primero asumiendo su compromiso y explicando que hay luz al final del túnel y que es posible y que realmente no lo vamos a sentir mucho porque en verdad hace décadas que venimos muy ajustados y venimos padeciendo muchísimas vicisitudes, muchísima inflación. Entonces es como que esto va a ser, lo expresó de esa forma, el último mal trago. Espectacular el discurso. Y bueno, yo como artista marcial quiero puntualizar desde mi abordaje holístico, si se quiere,
para todo lo que es el aporte hacia el cuerpo social, ¿no? Hacia la comunidad. Esto es muy importante. Yo lo explicaba en algún video de Instagram, que he recibido muchísimos, cientos de pacientes en mi gabinete de DOIN, de medicina oriental, y la verdad es que la mayoría vienen con complicaciones y síntomas que tienen una raíz en común, que tiene muchísimo que ver, está muy ligado al cuerpo social del individuo. ¿Por qué? Bueno, justamente en TikTok estaba también explicando que nosotros somos, los seres humanos, somos seres indivisos, somos seres que no podemos dividirnos, por eso somos individuos, no podemos dividir el cuerpo social del cuerpo mental, del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo espiritual. Somos un ser que experimenta y que viene con un flujo permanente viene cambiando dentro de un flujo permanente. Entonces, eso es muy interesante. Es como, ¿se acuerdan en la escuela cuando decían el movimiento de la Tierra es de rotación, pero también de traslación? Entonces se va moviendo en su movimiento de giro sobre su eje, pero también se va trasladando en una órbita alrededor del Sol. Entonces, es como que todo en el universo es así, es un flujo constante, un flujo continuo que está determinando al mismo tiempo un cambio permanente, ¿sí? Por eso, como artistas marciales, nos interesa intervenir, aportar y participar de todo este cambio. Bueno, yo quiero participar, quiero puntualizar, les decía, desde mi punto de vista holístico. Hay algo muy interesante entre dos términos, la diferencia entre dos términos, el término contexto y el término contenido. Es muy interesante a propósito de este proceso que se está dando en la Argentina y en el mundo. No solamente en Argentina, a propósito de todo lo que es el tema político, el tema social, el tema económico, sino que se está dando también en el mundo, en todos los aspectos, en todas las partes de ese ser indiviso. Es muy interesante porque Argentina reafirmó su identidad como nación, reafirmó su soberanía y para eso se expresó, se manifestó de forma muy contundente una especie de intelecto colectivo que lo hizo con una identidad muy definida. Por eso es como que afloró algo que desde hacía muchísimos años, como bien lo explicó Javier Milei en esa retrospectiva amplia que hizo de la historia argentina, hacía muchos años que no afloraba la soberanía, que no se veía en un representante electo el poder del pueblo y no el privilegio de alguien elegido para administrar ese poder. Entonces es muy interesante porque nosotros siempre decimos en el arte marcial que cambiar el contenido no te da una oportunidad de terminar con el problema, y mucho menos con el sufrimiento. ¿A qué voy con esto? Que el contenido, por ejemplo, las comodidades que tenemos actualmente, que nos brinda la tecnología, nos da mucho contenido en nuestra realidad, ¿verdad? La luz, el agua, pequeñas cosas que no nos damos cuenta hasta que falta la importancia que tienen, la importancia fundamental. Pero tampoco nos damos cuenta lo cómodo que nos pone todo ese contenido que nos va brindando, que nos llueve, especialmente desde el aspecto tecnológico, desde el desarrollo tecnológico. Entonces es muy importante darse cuenta que, dada la falta de identidad que hay hoy en el ser humano, la identidad como especie, que la persona se reconozca como individuo y que se reconozca como parte de una especie. Y eso es muy importante porque eso
como dije hace mucho tiempo ya en uno de mis primeros videos, creo que es el primer video presentación de este canal, el ser humano va perdiendo el lugar en el ecosistema, si pierde conciencia de su experiencia dentro de ese ecosistema. Entonces es muy importante la identidad, pero a nivel colectivo. Esto fue lo que se logró a través de una visión que supo transmitir Javier Milei durante su campaña electoral. Y por otra parte, el contexto, que es lo que tiene que ver con la visión que se está desarrollando, ¿no? El contexto, ¿por qué? Porque el contexto es algo que uno va construyendo basado en esa identidad que requiere, como dije antes, participación, asiduidad, ¿sí? Compromiso, mucha constancia. Entonces, esa identidad que está, sostenida, definida, sostenida por el intelecto, ¿sí? Cuando el intelecto, el intelecto es como el dinero, digamos, no tiene un valor en sí, depende de lo que vamos a adquirir con determinada cantidad de dinero, es la importancia que va o el significado que va a adquirir. El intelecto, si no tiene, dependiendo de con qué se va a identificar y con qué se va a sustentar, entonces es cuando adquiere una relevancia en términos positivos o en términos negativos. Cuando el intelecto se identifica con algo nefasto, como fue estas últimas décadas en Argentina, entonces se va sustentando sobre un registro de calamidades, un derrape feroz, una decadencia, como el mismo Javier Milei lo dice. Entonces, el contexto que tiene que ver con esta visión, el contexto sí puede cambiar la vida de la persona. El contexto está generado desde el interior del individuo o de ese intelecto colectivo que se apoya en esa identidad de soberanía. Por eso es importante la diferencia entre estos dos conceptos, el contexto y el contenido. El contenido es algo que realmente lo tenemos proporcionado por herencia, por tecnología, porque nacemos en un mundo repleto de un contenido. El contexto es lo que vamos generando, lo que viene desde el interior del individuo o del grupo de individuos, que viene desde la identidad de la especie. Entonces, por eso es que el contenido no cambia realmente, ni el sufrimiento, no quita el sufrimiento de las personas. O sea, estuvo ya probado, ¿no? Toda la plata que repartieron y todo. O sea, no se mitigó el sufrimiento ni se generó ningún tipo de prosperidad en la situación financiera del país. La situación humana cada vez más en declive. Entonces, la educación, la salud, la seguridad, todos esos aspectos de la comunidad venía realmente en decadencia. Entonces, el cambiar el contenido, brindar otro tipo de comodidad o de cambio realmente no es lo que hace al cambio. El cambio se construye desde el hecho de generar contexto, pero para que se genere contexto tiene que haber un intelecto al servicio de una visión y una identidad de por medio. Por eso es muy importante en esta nueva era de política que se está generando, que se vea que verdaderamente la política no es mala, no es nociva. Lo que fue nocivo en estos últimos tiempos, en estos últimos siglos especialmente, fueron nocivos los políticos, pero la política en sí es una gran herramienta para que el ser humano se pueda organizar, se pueda entender y pueda evolucionar.
pueda generar ese contexto, ¿sí? Más allá del modelo de gobierno, más allá de ideologías y de religiones, y oh casualidad, cuando uno piensa en una identidad definida, un intelecto al servicio de esta identidad, entonces automáticamente emerge ese contexto que va brindando gratificación y que va brindando realización colectiva también para el caso, ¿no? Para el tema que estamos abordando. Por eso es muy importante, quise remarcar la diferencia entre estos dos conceptos desde lo holístico, explicarlo lo mejor, la forma más elocuente que puedo explicarlo, porque es muy importante que los ciudadanos con vocación de libertad puedan acceder a todos estos conceptos con mayor discernimiento. Esto se tiene que difundir, se tiene que conversar, se tiene que compartir para que se pueda destilar y se pueda clarificar, y entonces podamos obtener esa identidad y esa visión y ese intelecto colectivos que aporten bienestar a los países, a las comunidades del mundo. Entonces, esto que se combinó y decantó en una experiencia colectiva también, que es experimentar el intelecto, ese intelecto colectivo desde una perspectiva en la cual se posicionaron de forma favorable ante el problema o ante los problemas y la situación, esa herencia tan nefasta que aqueja en este momento al país. Entonces es muy interesante porque la identidad se va forjando con asiduidad y se va forjando con participación. Bueno, son dos cosas que en esta campaña electoral Javier Milei supo constituir, ¿sí? Muy similar a lo que pasa con las religiones, con las ideologías, pero con la particularidad de que lo hizo en nombre de la libertad, que es un atributo natural, es un atributo inherente a nuestra naturaleza de nuestra especie humana. Por eso es que se notó tan poca pincelada de ideología y mucho menos religiosa. Vieron que cuando en alguna parte de toda la ceremonia, después que hicieron sus saludos, las visitas al presidente, y bueno, hicieron toda la parte protocolar que tenían prevista de su agenda. Había una celebración religiosa también, pero que era de un tenor muy heterogéneo, que estuvo genial, porque eso es limpiar el ojo humano, ¿sí? Y que dejemos de ver la realidad como una expresión de determinada ideología o hasta de determinada tendencia política o de determinada religión, que asociemos nuestra identidad con algo personal. Entonces, asociar nuestra realidad con algo colectivo es algo que se logró en esta campaña sin ideología y sin religión. Se logró rescatar esa identidad de nación, de soberanía, y el sentido del concepto de la patria, ¿no? El sentido de patria, del significado de la patria. Entonces, eso es espectacular, porque de esa forma, de manera colectiva, se ha puesto el intelecto al servicio de toda esta visión, del desarrollo de toda esta visión, de esta gestión presidencial que esperamos sea óptima. Así creemos que va a ser,
¿Por qué? Porque tenemos participación los ciudadanos en eso. Entonces, ya lo que va de nuestra parte lo podemos asegurar. Milei simplemente va a gestionar en representación de la comunidad, del ciudadano. Entonces, eso es muy importante puntualizarlo. Cuando a él le preguntaban en los debates, le preguntaban por qué quería ser presidente, una de las cosas que él más puntualizaba es que deseaba ser presidente para devolverle el poder a la nación, para devolverle el poder a los ciudadanos, justamente. Entonces, esto esperemos que siga siendo así. Por supuesto, él ha jurado su mandato y está incluido en el juramento que Dios y la patria se lo demanden si no lo cumpliere. Entonces, esperamos que así sea, con todo el éxito, el mayor de los éxitos, que ya está como vaticinado, ya está como vislumbrado. Entonces, quería entonces aportar esta digamos, óptica desde lo marcial, desde lo que nosotros como ciudadanos comunes que trabajamos todos los días en nuestra ocupación de terapeutas y artistas marciales, podemos aportar. Así que les dejo la invitación para los próximos videos. Vamos a estar conversando sobre muchísimos temas de actualidad, temas periodísticos, temas y personajes también que afectan definitivamente la salud y el bienestar y el futuro de todos nosotros como individuos. Así que les dejo un cariño grande y les dejo esa invitación para suscribirse al canal, para darle me gusta si les gustó el contenido y para seguir con los próximos aportes.